Vamos a seguir ahora con ya el tema de cinemática. Vamos a ver movimiento primero a velocidad constante. Entonces, lo primero que vamos a definir es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Entonces, bueno, ahorita, como lo dice el título, ahorita nada más vamos a ver cinemática de una dimensión, después vamos a ver qué pasa en dos o tres dimensiones. Entonces, para este caso, podemos ver cómo está en este ejemplo que el movimiento solo se da en un eje y le podemos llamar a este eje el eje X. Igual más adelante podemos ver un movimiento que solo pasa en el eje Y, que es caída libre. Entonces, en este momento, nada más es un auto moviéndose o cualquier punto. En realidad, digamos, aquí nosotros hacemos un auto, ¿verdad? Para tratar de relacionarlo con cosas que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero en física, acá lo que hacemos es tomar como si esto fuera una partícula. Simplemente hay un punto que se mueve a cierta velocidad constante. Por ahorita no posee masa, por ahorita no nos interesa la masa, y es adimensional, es solo una partícula. Más adelante vamos a ver por qué podemos hacer esas simplificaciones o por qué lo estudiamos de esa manera. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? Bueno, una es un escalar y la otra es un vector. Esas son las principales diferencias. Y, por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuál es el desplazamiento que hacen ustedes diariamente en su día a día, no sé si se sorprenderían de escuchar que es cero, pero ya vamos a ver por eso. Digamos, la distancia yo puedo tener acá dos puntos, A y B, ¿verdad? Entonces yo puedo elegir la distancia que yo quiera. Yo tal vez vine, hice por acá, me fui por acá, vine, di una vuelta y llegué hasta acá. Todo esto que está en verde se llama la distancia. Y en este caso lo podemos ver nada más como una X, ¿verdad? Ahora, el desplazamiento es diferente. ¿Por qué el desplazamiento es diferente? Porque el desplazamiento es un vector. Es un vector que va desde el punto inicial al punto final, ¿verdad? Entonces, esto azul que está acá es el desplazamiento. Y es un vector. Usualmente en este curso lo denotamos por delta X. Y así porque es un vector. Y esto simplemente sería la distancia que hay entre B menos la distancia que hay entre A. Bueno, ahí ustedes me disculpan, ¿verdad? Pero sería la magnitud al final, ¿verdad? La magnitud de esto viene dado por ese mismo vector, ¿verdad? Ya después el vector va a tener dirección, así, igual ahorita solo estamos trabajando en el eje X, entonces este vector al final solo va a tener una dirección que va a ser la dirección Y, ¿verdad? Que así lo habíamos definido para los que se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, entonces de ahí es por eso que yo les digo cuál es el desplazamiento que hacen ustedes diario. Bueno, el desplazamiento que ustedes hacen diario es cero porque, bueno, supongamos que todos los días se vuelven a la casa, ¿verdad? Hay días que no, pero en general sí, ¿verdad? Ustedes tal vez salen de la universidad o a la casa, dan una vuelta, hacen un montón de cosas y regresan a su casa. O inclusive regresan a su cama. Por lo tanto, si el punto de llegada es el punto de salida, la distancia va a ser muy grande y en este caso el desplazamiento sería cero. O la magnitud del desplazamiento en este caso sería cero, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, esto también nosotros lo podemos graficar. Vamos a ver que, digamos, por ejemplo, acá tenemos un gráfico, ¿verdad? Usualmente los gráficos se usan X en el eje Y, aunque suena raro, ¿verdad? Pero X es la distancia y T usualmente va en el eje Y, que es
el tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué así? Bueno, porque ustedes saben que esto que está acá, nos vamos a meter un poco en matemáticas, esto que está acá es la variable dependiente. Y esto que está acá es la variable independiente. Y en cualquier caso, siempre la distancia depende del tiempo. Entonces, nuestra ecuación siempre va a tener una forma de x de t. Esto que está acá va a ser nuestra posición, ¿verdad? Creo que aquí me equivoqué, me disculpan. Esta va a ser la posición, ¿verdad? Esta es la posición de la partícula. Entonces nosotros vamos a seguir una función, ¿verdad? Esta función, que es la función de posición, nos va a decir dónde va a estar la partícula en cualquier momento determinado. Pero entonces siempre recuerden que la distancia depende del tiempo. Entonces, esto lo podemos ver en gráficos, ¿verdad? El primer gráfico que vamos a ver es un gráfico lineal. Entonces, por ejemplo, aquí viene las diferentes distancias que recorre un carro, ¿verdad? En cierta cantidad de tiempo. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Estamos hablando de la distancia con respecto a un tiempo, ¿verdad? Aquí están y yo puedo encontrar esta relación y yo puedo graficar esta relación como se ve acá. En este caso es una relación constante, o sea, el carro siempre se está moviendo de la misma manera. ¿Qué quiere decir esa relación constante? Bueno, si ustedes ven acá, siempre que yo hago la división de la distancia recorrida en el tiempo recorrido, ¿verdad? Siempre me da lo mismo. Entonces, esto es constante. Entonces, bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan del colegio, ¿verdad? Espero que sí. Si yo quiero sacar, ¿verdad? Este intervalo, ¿verdad? Yo puedo sacar la pendiente y la pendiente en este caso, yo no sé si ustedes se acuerdan del colegio, siempre era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cambiando las variables que estamos usando nosotros, si ustedes ven, sería, esto es un delta, ¿verdad? Entonces, al final, esto sería delta x entre delta t. Y esto es lo que nosotros llamamos la velocidad. Y en este caso sería la velocidad promedio. Usualmente en estos casos lo que hacemos es promediar, la velocidad. Porque digamos, en este caso la velocidad siempre es la misma, pero acá va a cambiar, ¿verdad? Porque acá, ¿cómo hacemos para sacar la pendiente, digamos, que hay entre un punto A y un punto B? Bueno, ahí es ya donde nos vamos a ir al cálculo diferencial, pero, ¿verdad? Esto siempre puede, esto por ahorita se puede ver así, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la velocidad promedio es igual de el cambio de la distancia con respecto al cambio en el tiempo, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa entonces con la velocidad instantánea? Entonces, la cuestión es así, como venía diciendo, siempre hay dos puntos, ¿verdad? Está el punto entre A y B. Entonces, yo puedo sacar eso con la distancia que hay entre A y B y el tiempo que hay entre A y B. Puedo sacar la que hay entre A y C, la que hay entre A y D, etcétera, etcétera. De hecho, yo podría sacar, como ven ustedes acá, una que es la promedio total, ¿verdad? Entonces, la velocidad promedio, digamos que como que yo salga de algún lugar, ¿verdad? Y hayan 45 kilómetros y dure, no sé, 5 minutos o no sé, ¿verdad? Hayan 20 kilómetros y dure 10 minutos exactamente. Bueno, yo agarro toda la distancia total y la divido entre el tiempo total, ¿verdad? Entonces, en este caso, la promedio sería como el desplazamiento, ¿verdad? Entre el tiempo.
pero eso no nos sirve porque, digamos, supongamos que hay, no sé, 200 kilómetros y yo duré 2 horas, quiere decir que a 100 kilómetros por hora, pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque yo, este, cada vez, yo no voy siempre a la misma velocidad, yo salgo de la casa, acelero, freno para entrar a una rotonda, dar una vuelta, tal vez hay un semáforo en rojo, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero ver cuál va a ser mi velocidad en cada instante. Bueno, eso lo podemos ver acá, ¿verdad? Cada vez que yo puedo ir haciendo, digamos, un intervalo de tiempo cada vez más pequeño y más pequeño, vean que cada vez se va acercando a qué? A hacer una recta tangente, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado de que la velocidad al final tiene que ver con una pendiente, o sea, al final la velocidad es la pendiente, ¿verdad? De una recta. O en este caso, la pendiente de la función de posición. Entonces, haciendo esto, lo que podemos hacer es hacer, como dice acá, que el límite, ¿verdad? La velocidad se definiría como el límite cuando la velocidad instantánea, en este caso, esta es instantánea. La velocidad instantánea se define como el límite cuando t tiende a cero del intervalo del cambio de x entre el cambio de t, ¿verdad? Entonces, entre más pequeño se haga esto, más fácil es definir la recta tangente, o más nos vamos acercando, perdón, a la recta tangente. Entonces, en este caso, la velocidad se define, eso es lo que significan estas tres líneas. La velocidad se define como la derivada de x con respecto a t. Entonces, si yo tengo xt es mi posición, o mi función posición, la derivada de x con respecto a t sería mi velocidad. ¿Ok? Entonces, por ahorita dejemos esto así y en el próximo video haremos un ejemplo.